Comenzamos con nuestro segundo segmento de este día, con un panel denominado Competencia Global y Logística. En este espacio, líderes de la industria analizarán los principales aspectos logísticos del sector exportador de uvas, analizando eficiencia de puertos, navieras, operadores logísticos y los tiempos de tránsito hacia mercados clave. También se abordarán las tarifas de transporte y las tendencias emergentes en la cadena logística, clave para mantener la competitividad de Chile como líder global en uva de mesa. Los panelistas de este segmento, y los invito a que se vayan tomando pie para que pongan sus audífonos, son el señor Ricardo Barcam, de Cool Carriers, señor Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, señor Felipe Infante, de Quelen Fruits, señor Felipe Canacri, de AM Fresh, señor Pablo González, de Sea Trade, y el moderador, señor Ignacio Caballero, de Frutas de Chile. Y por mientras que ellos van tomando asiento, voy a dar una breve biografía de cada uno. Ricardo Barcam es el Managing Director de Cool Carriers Chile, con más de 30 años de experiencia en logística marítima y portuaria. Lidera operaciones en Chile y Brasil, especializado en el transporte refrigerado de fruta fresca hacia mercados internacionales. Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, abogado con amplia trayectoria en el sector exportador, ex ejecutivo de Dole y actual líder gremial. Señor Felipe Infante, gerente general de Quelen Fruit y del Packing Merken, ingeniero agrónomo y MBA con más de 20 años de experiencia en empresas como Dole y David el Curto. Señor Felipe Canacri, director general de AM Fresh North America, con más de 25 años de experiencia en la industria, ha liderado operaciones comerciales y logísticas en Estados Unidos y Canadá, impulsando la sostenibilidad y las relaciones estratégicas con cadenas de supermercados. El señor Pablo González es el Senior Commercial Manager en Sea Trade, ingeniero civil con MBA y 30 años de experiencia en navieras. Ha liderado operaciones globales en logística y actualmente gestiona exportaciones de uva desde Chile y Perú hacia la costa este de Estados Unidos. Y nuestro moderador, señor Ignacio Caballero, director de marketing en Frutas de Chile, ingeniero comercial con más de 15 años en multinacionales, experto en branding, planificación estratégica y liderazgo de equipos de marketing en el sector frutícola. Ignacio, all yours. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes ya. Muchas gracias, Gustavo. Primero, agradecer a los organizadores, a Jensen Group, a Uvanoa, estar acá. Es muy importante ver nuevamente por segundo año seguido a toda la industria de la uva en conjunto. Nosotros como Frutas de Chile estamos claro, tras todo lo que se ha dicho, la difícil temporada que hemos tenido de uva este año. Creemos que hay 5 grandes verdades que ya se han ido abordado por los expositores anteriores. Una, que es indudable, el aumento de la oferta mundial de uva. Eso ocurre y va a seguir aumentando y que es superior a la demanda, que es un gran problema. Segundo, que la calidad es esencial. Yo creo que no estamos descubriendo nada nuevo, decir que la calidad es esencial. Y es esencial porque todos competimos, trabajamos, llegamos al mismo consumidor. Independiente de la variedad, el producto, el origen, es el mismo consumidor. Y por eso es necesario algo que también apareció en el panel anterior, la colaboración conjunta. Primero como industria, como mencionaba en el panel anterior, productor, exportador, origen, Chile como industria, pero también tras origen. No tenemos que ver a Perú como un gran competidor, a México, tenemos que vernos todos como aliados. ¿Cómo trabajamos en conjunto en llegar a esta calidad deseada mínima que el consumidor requiere? Porque estamos compitiendo con otros productos que están haciéndolo mejor que la uva, hay que decirlo. Hay muchos productos, por ejemplo, la palta en Estados Unidos lo está haciendo muy bien y tenemos mucho que aprender con ello. La diversificación de destinos clave y sin duda lo que nos convoca en este panel, muy interesante, la eficiencia logística. Chile hace 10 años no era un gran tema gremial la logística. ¿Por qué? Porque funcionaba perfecto. Era algo que andaba muy bien. Chile es el comienzo del mundo y la logística es el desde, para poder decirlo. Hay gente que dice, hay una
frase célebre que la logística es el corazón de todo negocio. ¿Qué más cierto que para la fruticultura en Chile? Pueden poner acá el PowerPoint. Entonces nosotros vamos a hablar de la parte logística y tenemos este panel muy interesante para tener un marco teórico. Sí, tirar la presentación, por favor. Quisimos definir la logística. La calidad de valor de la fruta un poco adaptada para Chile. Separémosla en tres partes y vamos a ir así por orden para ir entendiendo, para no ir mezclando todos los temas. La primera parte, la logística en origen, desde que se planta, se cosecha, se empaca y se llega a los puertos. La segunda, en tránsito, que vamos a llamar, como vamos a ver también un poco los puertos, el traslado, naviero, avión, y en destino, desde que llega, se recibe también en los puertos, los supermercados, para llegar al consumidor, ¿ok? Está clarísimo, yo creo, no hay ninguna duda que fue una temporada difícil. Entonces, para romper el hielo, les voy a hacer una pregunta a cada uno. Podemos ir por orden, bien rápida, de colocar una nota del 1 al 7. ¿Cómo creen ustedes que evalúan la temporada de uva general que acaba de acabar de Chile? Para ver el contraste y vamos a ir generando un poco de conversación. Don Ricardo. Una nota. La verdad es que no quiero ser pesimista, pero yo le pondré un 4-5. 4-5. ¿Iván? Yo soy un poco más pesimista, un 4. Un 4. ¿Felipe? ¿Está apagado el micrófono? ¿Podemos prenderlo? Yo le pondría también un 4-5, haciendo énfasis en la última milla de la operación logística, casi básicamente en destino. Perfecto. ¿Pablo? Yo le pondría un 5. Un 5. Bien. Por todos los problemas que vivimos. Bien. ¿Felipe? 4-4-5. Del punto de vista importador en Estados Unidos. Perfecto, perfecto. Bueno, promedio entre ustedes un 4-5. Eso es lo que consolidamos. Ahora, empecemos por el lado positivo. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, nuevamente, vamos a hacerle a todos los expositores, vamos a comenzar al revés ahora. ¿Qué fue lo que mejor funcionó en la parte logística esta temporada? Difícil pregunta. Felipe, empecemos por allá. Yo diría que los buques de cámara funcionaron bien. La parte contenedor, mucho más complicada. Todo lo que es Packer Avenue, muy complicado. Puerto de Wilmington, cada día más complicado también. Ahí hay mucho por hacer. Pero yo te diría que la parte buque de cámara funciona bien. Se puede hacer aún mucho mejor. A mí me cuesta entre 5 y 10 días sacar un contenedor del puerto y llevarlo a mi bodega. Y eso se puede hacer mucho mejor. Esto es fumigación. Con la fruta chilena, buque de cámara, hay que estar mirando Marruecos, hay que estar viendo también, bueno, Perú es distinto, pero este año metió buques de cámara también. Eso. Perfecto. ¿Pablo? Nosotros vemos que una cosa que para nosotros funcionó muy bien fue el compromiso de la industria, de todos los clientes. Obviamente es un producto agrícola, así que de repente alguien se cae, pero siempre había otro que usaba el espacio. Nuestros barcos salieron siempre llenos y eso es fundamental para la eficiencia logística. ¿Felipe? Sí, yo diría que también el gran ganador es el buque cámara. Si no hubiera estado el buque cámara con las capacidades que hubieron, la verdad que habría sido aún más desastroso en el pic de la temporada. Los dos escenarios entre contenedor y buque cámara son una diferencia enorme en tiempos de entrega de la fruta en destino. Así que yo creo que buque cámara y la operatividad de los puertos chilenos también muy bien en general. Perfecto. ¿Iván? Yo creo que la parte productiva, los trabajadores, yo creo que eso ha funcionado bien. Ha habido un harto trabajo para que migrantes puedan venir a trabajar en nuestra fruta y un número de 25.000 bolivianos que estuvieron el 2024 en Chile trabajando en la fruta. Este año llegamos a 65.000, que es un número súper relevante. No es todo lo que necesitamos en plena producción, pero es algo que ha ido mejorando y es algo que yo destacaría. Perfecto. ¿Ricardo? Bueno, yo diría 4 o 5 puntos. Primero, desde el origen, yo diría que los tiempos de tránsito. Nuestros tiempos de tránsito desde el último puerto fueron en promedio 12 días, sin transbordo obviamente, así es que muy positivo. Con utilizaciones, como decía Pablo, muy buenas, por sobre el 98%. El otro éxito que creo que tuvimos y que se demostró en los tiempos de tránsito
fue el manejo del equipo nuestro en cuanto a los tránsitos en el Canal de Panamá. Con todas las restricciones que habían, etcétera, creo que fuimos bastante exitosos en eso. Y como último punto, la asociatividad y el partnership que tenemos con nuestro terminal Holt en Estados Unidos. Creo que con toda la dificultad que hubo para poder retirar la carga, con el frenazo que hubo del volumen, etcétera, yo creo que dentro de todo lo supimos manejar súper bien con los Holt. Perfecto. Bueno, como dijimos, la nota promedio fue un 4.5, no fue una muy buena temporada. Entonces vamos un poquito a la parte más crítica de la industria. La misma pregunta, pero al revés. ¿Qué fue lo que peor funcionó esta temporada? Si uno tuviera que elegir una cosa que no anduvo bien, que debemos mejorar, ¿cuál sería? Comencemos ahora por Ricardo. Yo acá voy a ser bien directo. Yo creo que acá la logística es una cadena y todos los eslabones de una u otra forma tienen que estar bien aceitados y funcionando bien. Y en Chile, especialmente en la zona central, tenemos una situación muy grave con la mano de obra en los terminales portuarios. Si eso no mejora, es imposible que nosotros como buque frigorífico, tanto Seatrade como nosotros, podamos poner más buques en la semana. Hoy en día, un buque de los grandes nuestros opera en promedio con 2 manos de trabajo. 2 manos de trabajo son 2 grúas. Eso significa que el buque está 5 días operando. Si nosotros tuviéramos 3 manos de trabajo, me baja 3 días. Es decir, puedo poner un buque más a la semana en ese puerto. Entonces, ese es un factor tremendamente importante. Y lo otro es que, y entiendo que hay mayores costos, hora extra, etcétera, pero lamentablemente los exportadores no están despachando los sábados y domingos. Eso es un tema súper complejo, porque recién podemos empezar a operar los domingos, los lunes en la noche. De una semana de 7 días tenemos sábado, domingo y lunes perdidos. Entonces, la verdad es que con recursos escasos como es los puertos, la mano de obra, dejar por fuera 2 o 3 días de producción, por así decirlo, es malo. Yo diría que esos son los factores que yo veo que como industria hay que preocuparse. Perfecto. Iván. Bueno, son tantos los problemas y las cosas en que podemos trabajar para mejorar nuestro sector, nuestra industria. Lo que dice Ricardo, tenemos la congestión en la entrada a los puertos, el tema del cierre de puertos. Tenemos un sinnúmero de problemas, pero yo quería fijarme en una cosa más allá, que es, que es algo que debemos empezar a pensar. Las comparaciones son siempre odiosas, pero al menos a nosotros que nos toca tanto ir a tantos lugares, pero especialmente a Asia, la diferencia de los puertos de China, por ejemplo, con los puertos del río Delaware son impresionantes. O sea, no tienen ninguna comparación. Nosotros tenemos que, si queremos proyectar nuestro negocio ubero por la costa este americana, necesitamos puertos decentes en el río Delaware. O sea, ahí tenemos un trabajo como país que desarrollar muy importante. Los puertos es realmente desde su infraestructura hasta su operación una vergüenza. Y eso es algo que tenemos que ir mejorando. Perfecto. Felipe. Sí, ese es un buen ejemplo. A ver, nosotros estamos hablando de fruta fresca. La fruta fresca genéticamente tiene un tiempo de vida, donde va perdiendo condición. Varios panelistas lo dijeron antes que no se gana condición en el tránsito, se va perdiendo, hasta que ya la fruta tiene que botarse. Entonces, cada minuto, cada día que nosotros de alguna manera podamos resguardarnos con una buena logística, suma a que podamos entrar en un mercado americano que es casi penetración completa retail. O sea, dependemos de un PO, de un QC, que tiene que pasar el filtro para poder llegar a la góndola del supermercado. Cualquier retraso, obviamente, que va mermando el negocio y cualquier margen que, obviamente, va al resultado del productor. Entonces, yo estoy de acuerdo acá con Iván, el tema de esta última milla que yo lo mencionaba hace un rato, que es un área gris, que es la entrega, la espera de descarga, el preheating, la entrega de las cargas al recibidor para llevarlo a su centro logístico. Esta temporada fue súper complicada, ni hablar de los contenedores, en buque cámara algo mejor. Y eso es algo, obviamente, que es una oportunidad de mejora súper importante, que yo creo que todos los acá presentes deberían de alguna manera involucrarse y buscar ahí alguna asociatividad o de alguna manera, no sé,
más bien involucrarse, esa es la palabra. Perfecto, gracias. Pablo. Bueno, yo coincido también con el gran cuello de botella que ha sido los terminales. Como decía Ricardo, o sea, históricamente siempre Valparaíso se trabajaba con 3 manos, históricamente y también con 4, y trabajar con 2 manos, a veces solo 1 mano, hizo que al final tuviésemos menos barcos de lo que podríamos haber tenido. Y eso es un problema de costo. Valparaíso es un puerto muy caro a la estadía y si se alarga, la cadena logística se hace más cara. Hemos estado trabajando con la gente de los terminales en Valparaíso, ellos están preparándose para mejorar eso. En el otro extremo, Wilmington, sabemos que tuvo grandes problemas. También lo positivo de ellos es que están muy abiertos a hacer mejoras, esperamos que así sea. Y el otro punto que tocó Ricardo, que coincido plenamente, o sea, en Chile no hay despacho de carga sábado y domingo, en un sistema portuario que está realmente colapsado, perder 2 días es imposible. Y eso no necesitamos que sean otros, que sean los terminales que lo arreglen, aquí hay que arreglarlo. Perfecto, muchas gracias. Felipe, desde el punto de vista ya... Todo eso, más yo diría que lo dijo el Coco para responder tu pregunta donde esté, yo creo que es muy importante la calidad, tener buenas variedades. Por favor, no carguen variedades que ya no sirven. Ustedes saben quiénes son y quiénes las tienen. No lo hagan, por favor, no lo hagan, hacen un daño tremendo. Para todo este tema logístico, las promociones, que es el trabajo nosotros, de los importadores con los retailers, promocionar, no apunten al precio de vender una caja a $45. Hoy yo diría un precio, si tuviera que jugármela, que le sirve a todos, es 28.32 quizás, $30 promedio, que eso da movimiento al mercado. Exacto, pero eso, que vendí 2 cajas a $40. Ahí queda, que lo dijeron en el panel anterior, ahí se queda el frigorífico lleno, los barcos siguen llegando, no hay dónde meter la fruta, y como también dijeron en el panel anterior, Enrique, desde que la corta ahí empieza a morir. Y eso hay que moverlo, y eso es responsabilidad de todos los de acá, y conversaciones también con los peruanos. Yo sé que que Perú, no queremos hablar de Perú, pero Perú es muy importante. Yo me recuerdo hace 10 años atrás, el consumo quizá un poquito más era, siempre hablan California, entre 3,5 y 4 millones de cajas semanales, y con Chile, entraba a Chile 1,5 millones de cajas semanales, ya, porque habían las Perlet, esas Prime anteriores. Hoy el consumo, cuando entra la fruta chilena peruana, que yo creo que Perú ha ayudado mucho, que tiene muy buenas verdes, quizás las mejores, pero Chile tiene muy buenas rojas también, las mejores quizás también, ¿verdad? También tiene sus verdes. Entonces creo que ahí tiene que haber una conversación conjunta. Hoy ya estamos en 3 millones de cajas semanales, incluso 3,5 en algunas semanas, que eso es porque el consumo ha aumentado, las nuevas variedades, también coincido, las verdes, hoy yo cargo un camión, son 13 palets de verde, 6 de roja y 1 de negra, o ninguno de negra, a veces, unos quieren, no quieren, pero eso, o sea, el tema logístico, ser responsable, no cargar variedades malas. No, porque hay una oportunidad, aquí tengo una Queen Rosa, o le inventan nombre ahora. No la mande, le va a hacer un daño a todo lo que hay, Y lo otro, crear falsas expectativas, o sea, el posible strike, ya, carguemos de Perú. No hubo strike, ahí quedamos. ¿Qué hacemos con eso? Nada, hay que empezar a poner promociones, a hablar con los supermercados, para decir, oye, ¿sabes qué? En vez de 36, 30, pero muévela. Y dice, no, porque tú me dijiste, Felipe, 36, que ese era mi precio. Ya, yo sé, pero no, si no esto va a ser peor, y va a ser 0. Y van a haber liquidaciones negativas, eso. Ese es como el mensaje, responsabilidad. Yo sé que hay muchos que todavía están con el recambio, pero de verdad hay que hacerlo. Hay que hacer recambio a la variedad que ustedes quieran para que no digan, este es de Bloom. No, pongan lo que quieran, pero responsablemente conversen con el mercado, qué es lo que busca el mercado. No está, mira, esta es muy linda, me da 5.000 cajas por hectárea, pero va a llegar cuando hay 25 millones de cajas en el mercado. No sirve. Tienen que conversar con lo que quiere el cliente final. Y es muy jodido, porque los peruanos sí se metieron. Nosotros tenemos clientes, no quiero Chile hasta que... Ya, pero esta igual está buena. Y por el lado Chile, perdón Miguel ahí, pero un trabajo, o sea, de verdad yo creo que hay que terminar
con el marketing order. Yo lo encuentro una estupidez, de verdad. Yo sé que hay temas, no, es que este año nos reprobaron tal. Ya ni reprueban, es un costo adicional, pero yo creo que está obsoleto. Coachella, que tiene 2 millones de cajas, ya no tiene 20. Son campos de golf. Hay 2 compañías que tienen ahí UA y eso hay que trabajarlo y sacar eso. La fumigación es un trabajo que se está yendo, pero de verdad el marketing order, no sé, es una invención. ¿Ah? Imagínate. Eso. Bien, muy bien. Bueno, general, vamos. Yo creo que no hay ninguna duda que el principal mercado de las uva es Estados Unidos. Acá tenemos un pequeño slide que muestra, con el trabajo conjunto que hemos hecho como Comité de Uva de Fruta de Chile con Provit y con Sati, la llegada estimada de uva a Estados Unidos. Porque muy bonito ver la semana de salida, nosotros hacemos un trabajo estimando cuándo llega. Felipe lo mencionó, 3,5, 4 millones semanales de uva. Bueno, esa línea roja que ven ahí, eso, son los 3,5. En morado es la temporada actual, en verde la temporada anterior. Y tomamos una información, la absoluta, de un importador de precio spot por caja de la temporada que pasó y de la temporada anterior. ¿Qué llama la atención en este gráfico? Que es bastante, la temporada verde en caja estuvo la mayoría de las semanas bajo los 3,5. Solamente 2 semanas sobrepasaron eso. Y los precios, todos sabemos cómo fue la temporada pasada. La temporada actual, que es la morada, vemos que hay muchas barras que pasan la línea roja. Esto es Chile más Perú más Sudáfrica. 11 semanas al año pasa. ¿Y qué pasa cuando se rompe esa barrera? Coincidentemente, cuando empieza el ciclo de semanas de más de 3,5, los precios spot empiezan a caer, ¿cierto? Y llegan a este nivel de los 18, bajo 18. Y cuando empiezan nuevamente a bajar los 3,5, los precios empiezan a subir. O sea, no es misterio, no hay que hacer mucho análisis viendo este gráfico. Actualmente la demanda está en 3,5, tenemos que preocuparnos en diversificarlo. Yo creo que todos tenemos claro que no fue una buena temporada en Estados Unidos, así que vamos a empezar hablando de la logística en destino, Estados Unidos. ¿Colapsó el sistema logístico en Estados Unidos en algún momento? ¿Por qué razón pasó? ¿Qué podemos esperar para los próximos años? Empecemos desde el punto de vista del importador, Felipe. Es un poco lo mismo que dije, es más comunicación, no ignorar a Perú. Del punto de vista importador, ellos saben mejor este tema de los contenedores, los puertos, Wilmington, que sacaron los racks, me decían. Pero hay un tema muy importante para el movimiento de la fruta, que es la buena calidad. Pero yo te diría que la calidad y al final el precio se regulariza. Nosotros tratamos de ir siempre a programa, a veces nos juega en contra porque el mercado está sobre los programas y lo hacen muy bien. Yo eso no lo hago muy bien. Pero creo que los programas y las promociones es lo importante. ¿Qué mejorar? A ver, insisto, controlar los volúmenes de llegada al mercado. Eso es. Perfecto. Controlar los volúmenes responsablemente, no hacer estupideces, hacerlo bien. Capacidad de almacenaje en los puertos, la capacidad de fumigación, Ricardo. ¿Cuál es tu balance esta temporada? Logísticamente. A ver, la verdad es que yo no hablaría de capacidad de fumigación. No. La capacidad de fumigación fue la misma y la que está autorizada para el terminal. El punto es que como cayó la venta, no hubo rotación de los stocks. Entonces el problema que teníamos es que se ocupó espacio para fumigación con carga que estaba esperando salir. Entonces, ¿qué es lo que nos colapsó en algún momento? Que ya no podíamos poner buque a descargar. Para que sepan, en promedio un buque en Estados Unidos se descarga en 4 días en condiciones normales. Y nosotros tuvimos unas semanas que nos descargaban de a 1.500 pallets diarios, esperando a medida que salían 1.500 pallets y ahí nos podían descargar a nosotros. Entonces, la verdad es que ahí hubo un cuello de botella tremendamente grande, sumado a que nosotros teníamos que cumplir los pre-booking en el canal de Panamá para pasar en Viaje Sur. Entonces, era una combina súper compleja. La verdad es que pasamos mucho susto, mucha complicación. Muchas veces no pudimos traer contenedores vacíos
para poder cubrir la demanda en Chile, porque si no perdíamos el canal de Panamá, y así se empiezan a sumar un montón de problemas. Así es que yo coincido con Felipe en el sentido de que hayan promociones, que se trate de mover la carga más rápido, o sea, que se comercialice, no sé, o sea, pero cuando se llena mucho el stock finalmente quiebra todo el sistema logístico de allá. Pablo, en tu punto de vista, mencionaste Wilmington. La temporada anterior no funcionó, Seatrade volvió, lo cual yo creo que la mayoría de la industria lo valora. ¿Cómo operó Wilmington este año? ¿Cómo podemos mejorar para descongestionar el cuello de botella? ¿Necesitamos más puertos? Cuéntanos, ¿cómo fue? Sin duda el sistema colapsó, colapsó la venta, con lo cual los almacenes refrigerados fuera del puerto estaban llenos, con lo cual la carga no se movía de los almacenes del puerto, con lo cual no podíamos descargar los barcos. A veces fue un colapso bastante fuerte. En el caso particular de Wilmington, una serie de cosas. O sea, por un lado tuvimos que era la segunda temporada realmente de Wilmington con la nueva administración de Instructor. La anterior no estuvimos, con lo cual Wilmington prácticamente no estuvo. Hubo contenedores, recibió, pero no era lo mismo. Entonces hubo una pequeña, un poco falta de credibilidad, una falta de preparación por parte del puerto de Wilmington, lo cual en el camino se fue corrigiendo, fueron mejorando, fueron dándonos mejores almacenes para meter nuestra carga, la carga de ustedes, y eso fue progresando. Lo vimos un progreso a través de la temporada. Ahora estamos trabajando para que la próxima temporada esté todo preparado de una manera diferente, de modo que se haga mucho más eficiente. Ahora, si colapsa la venta y están las uvas, eso no hay mucho que nosotros podamos hacer. Claro, la cadena depende de cada eslabón. Exacto, Perfecto. cada eslabón tiene que ser el apropiado. Perú va a estar, sin duda. Y va a crecer, sin duda. Felipe. Pero por eso hay que estar conectado con los importadores, que son todos ustedes los que mandan la fruta, presionar a sus recibidores para que aprieten a sus retailers, para que se generen y también apretarlos, pero no exigiéndole quizá el precio, estoy hablando como importador, pero no exigiéndole el precio, pero mira, tenemos un problema, puede ser muy malo, pero hagámoslo normal y manejemos una promoción. Para que todo eso no pase. Iván. Sí, yo diría dos cosas de lo que dice Pablo. Wilmington tenía la mitad de su capacidad para celulosa. O sea, eso es algo que tenemos que también ver. Eso uno, y lo otro la operación. O sea, la operación yo dije recién, para ser justo, no me refiero a Holt, me refiero a Wilmington. O sea, la operación deja mucho que desear. Felipe. Sí, yo creo que los números que estamos viendo acá, que presentaste tú, de los 3,5 millones de cajas, es un dato a la causa. O sea, tal como nos pasó, hay varios productores de cereza acá, exportadores también. Los 5.000 contenedores, que era el punto de flotación que está estimado en China para poder recibir por semana, se superaron la temporada pasada, hubo un quiebre completo del mercado. Y yo estoy de acuerdo con Felipe, aquí la clave, entendiendo que estos datos se van a volver a repetir, incluso empeorar en algunas situaciones, dependiendo del crecimiento de Perú. La clave es la coordinación y darle movimiento al flujo de la fruta. O sea, el cuello de botella que haya hay que trabajarlo como gremio, como diferentes integrantes de toda la cadena, pero sin movimiento al final es una especulación y lo único que pasa ahí, en China pasó, hubo gente que especuló en un momento, en el último tercio de la Santina, me acuerdo, hubo gente que especuló pensando que el precio iba a rebotar y nunca rebotó, nunca se recuperó. Y esto es, obviamente, una dinámica de mercado distinta, pero al final es entender que ese punto de flotación existe, va a seguir estando y hay que trabajarlo para que funcione adecuadamente. Perfecto. Otra parte final, se mencionó, Rafael lo mencionó, se mencionó acá también Felipe Canacri, marketing order. La temporada pasada al final no fue fácil, hubo mucha fruta post-marketing order. ¿Cómo fue esta temporada, Felipe Infante, el post-marketing order? ¿Cómo se vio? En el caso nuestro, que estamos más focalizados en variedades tardías de uva, fue muchísimo mejor que la temporada pasada. La temporada pasada me acuerdo que hubo mucho problema con las inspecciones también, mucho rechazo, estoy hablando en general. A mí me tocó estar en ese momento ahí en los frigoríficos y la verdad que también un tema de criterio. Yo creo que había poca disposición, hubo mucho redestinamiento a Canadá, frutas que estaban al margen. No, este año yo diría que fue totalmente distinto, totalmente distinto. Perfecto, vamos a ir avanzando. Otro tema importante fue
de los buques cámara versus liner. La temporada pasada se dio vuelta, hubo más liner que cámara. Este año volvimos al 2/3 cámara, 1/3 prácticamente liner. ¿Cómo se ve el futuro de la carga NUAN específicamente con la logística de fumigación en liner? Porque obviamente hay una priorización. ¿Cómo lo ven? No sé, comenzamos por Ricardo. ¿Qué puedes ver tú? Yo creo que el movimiento de carga que creció en las líneas ese año fue básicamente por el impacto de la salida de ese momento de Seatrade, ¿ya? Ahora que Seatrade volvió, obviamente volvió a balancearse un poco más el mercado como normalmente estuvo. Yo insisto, yo creo que, y esto es una opinión bien personal, las líneas de contenedores dan un buen servicio, pero no podemos comparar un buque containero con un buque refrigerado. Son transporte y operaciones totalmente distintas, economías de escala totalmente distintas. Un buque containero necesita puertos de transbordo, tienen otro tipo de cargas también que mueven. Por lo tanto, yo creo que exista o no exista la fumigación, el buque cámara va a tener su nicho y su posición, básicamente porque ofrecemos servicios directos con tiempo de tránsito rápido. Y un poco eso va en coincidencia con lo que hablan los técnicos, que tenemos que darle frescura, llegar con la fruta temprana, y finalmente eso redunda en lucas, en plata, en precio. Por lo tanto, yo en ese sentido, y es obvio que tenga la camiseta por los buques cámara, pero yo creo que el buque cámara es una muy buena solución y va a seguir en el tiempo. Perfecto. Mira, para tocar ese tema un poco más en profundidad, acá hicimos un gráfico de las 2 últimas temporadas, el total de barcos que salieron de Chile y la cantidad de buques cámara. Y vemos que el pique está comenzando en la semana 1, 2 esta temporada. ¿Se puede mejorar? ¿Se puede empezar antes? ¿Qué tenemos que hacer para empezar antes? Desde mi punto de vista, nosotros feliz de tratar de partir antes, pero obviamente mucho va en el volumen que uno tenga para poder llenar el buque, ¿ya? O tomar una decisión de no salir más abierto, pero hay que evaluar varios factores. Nosotros estamos tratando de evaluar para la próxima temporada comenzar antes. Tenemos que ver si nos salen algunos planes que estamos desarrollando, pero sí, la intención es poder partir desde antes. Tenemos que mejorar el apoyo a la industria del carozo, por ejemplo. El carozo es una fruta que tiene que salir temprano, rápido y en forma eficiente. Por lo tanto, creo que pueden haber combinas interesantes para poder adelantar un poco la partida. Perfecto. Pablo, este año tuvo un hito importante, que fueron los primeros buques cámara desde Perú. ¿Se espera que vaya a aumentar el otro año? ¿Cómo eso impacta a Chile? ¿Es una oportunidad? ¿Es una amenaza? Yo lo veo como una oportunidad, por una razón muy simple. Perú está un poco antes. Perú aún en cámara no tiene mucha capacidad de poner mucha carga. Entonces, esto de empezar antes en Chile podría funcionar bien. Por ejemplo, si fuese una combinación, ir a Perú, luego venir a Chile y de ahí a Estados Unidos. Entonces, el tema de volúmenes se podría compensar de esa manera. Perfecto. Sí, don Felipe. Quiero hacer una pregunta de ello. ¿Ah? Las tarifas que cobran en los buques cámara en Perú versus las que se cobran en Chile, ¿cuál es el diferencial? Más o menos, ¿son mayores, son iguales, son competitivas? Bueno, no sé si es un tema muy de conversarse, pero sería Perú bueno fue que más, la respondiera. Pero Perú fue más caro y un buen poco más caro. Pero también, si estamos hablando de eficiencia de los terminales en Chile, un problema, en Perú fue una tragedia. Yo lo veo más bien como una amenaza al final, porque yo creo que hay un conflicto de alguna manera de obviamente derivar quizás mayor capacidad a Perú, dado que hay un mejor tarifario, un mejor margen para el negocio marítimo, y eso ojalá tendiera a no sé, igualarse a Chile, o ojalá que, no sé, hay que buscar ahí un balance en las dos cosas. Pero si uno piensa futuro, la disponibilidad de buques cámara para Chile, entendiendo que el player peruano sigue creciendo y está muy agresivo, y parte antes además que nosotros, me cuesta a mí pensar que sea como beneficioso para nosotros. Yo quisiera insistir en verlo como una oportunidad, porque nos permite esa combinación. Sí, los precios en Perú fueron más altos, la rentabilidad en Perú no fue más alta.
por tema de eficiencia y por tema de costos. Así que realmente yo veo la posibilidad de la oportunidad. Hay que acordarse también que Perú va con tratamiento frío, el cold treatment necesita 14, 15 días, así que es lógico, tenemos el tiempo de venir a Chile y subir con la carga peruana. Es una combinación que puede funcionar muy bien. De hecho, tuvimos un barco que lo hizo así. Perfecto. Que anduvo bien. Bien, vamos para cerrar con Estados Unidos, Felipe Canacri. Gran tema, los aranceles de la uva, el 10%. ¿Está operando? ¿Cómo está operando? ¿Cómo esperamos que va a funcionar? ¿Cómo va a impactar para la próxima temporada, asumiendo que se mantenga? Mira, la verdad que hemos conversado con nuestros retailers y ellos están ayudando con esto, ¿ya? Nosotros ahora comenzamos la temporada de cítricos y hablamos con los Costco, los Aldi, y ellos nos aportan. Había un precio porque había una incertidumbre tremenda. Aún estamos esperando en los cítricos ahora el 9 de julio, que vamos a ver qué dice Trump. Pero los sudafricanos ayer me decían, no, es que con un 30 estamos fuera, ya te voy a sobrecargar. Y pasan estas cosas que estamos hablando, porque si les ponen un 30, fuera, y ahí Chile y Perú pasan a ser las niñas bonitas de la fiesta, y ahí van los llamados, Felipe, sube el precio. Pero al final, para responder si los retailers están aportando, entienden esto, no es bueno para nadie, porque al final el cliente final está absorbiendo esto. ¿Se han subido los precios de los supermercados? Sí, nosotros teníamos al principio precios sin tarifa y con tarifa. No te aportan el 100%, te aportan una cantidad, es más o menos como el 65%, pero ya, hay... Ahora, los precios se han mantenido, perdón que me cambie el cítrico, sé que esto es más de uva, pero llevándolo a la uva de mesa, yo creo lo mismo, o sea, con un 30, 32 dólares venta debería ser sano para todos. Y un poco para complementar con Felipe Infante, 3 preguntas anteriores. Yo creo que Chile también debería enfocarse, como existe un Perú, que ahora dicen que hay 90 millones, más en la parte de Ica, que Piura ha renovado, pero no sé si ha crecido mucho en hectareaje, pero sí Ica, porque ahí se ve el crecimiento. Pero creo que Chile, con todo este tema de las variedades nuevas, que ya no la vamos a llamar más nueva, Gonzalo, no te preocupes, las variedades que vienen, que hay un montón, es enfocarse a los meses de marzo, abril, mayo, incluso, que ahí es donde se necesita Chile fuerte. Nosotros pedimos un montón de fruta a los que trabajamos, fruta roja tardía, le damos roja tardía lo máximo que se pueda. La verdad que la roja chilena es imbatible. Incluso la Crimson recibimos este año, que sigue ahí y muy bien, pero debería enfocarse en los meses marzo, te diría abril, y tratar de llegar a mayo. Nosotros recibimos fruta y como México partió tarde, mandamos fruta chilena a Nogales para cubrir los programas comerciales de nuestros retailers. Pero ese es como también el mensaje. Las verdes, ahí ya bajar un poco porque está Jalisco, ya tiene 4 o 5 millones de cajas, creo, por ahí, que se lo comen rápido, pero la uva tampoco es de tan buena calidad, pero sí en la roja, insisto, Chile. Perfecto. Ya más que el buque de cámara en diciembre, que es muy importante, que ahí está Navidad, Año Nuevo, yo te diría que la parte marzo, abril, mayo, que Perú, por más que quiera extender, yo ya, después del tratamiento de frío, tenía fruta cansada, ya era fruta cansada que se había cosechado, ya tenía su tiempo, ya el escobajo, la fruta un poquito más deshidratada, creo que vendimos hasta el 15 de marzo, pero ya ahí ya empezó Chile fuerte, ¿ya? Perfecto. Ese diría que es el mensaje. ¿No? Creo que no respondí tu pregunta, pero quería decirlo, así que... Veamos si Felipe Infante puede contestar la pregunta. Sí, a ver, yo creo que es una desgracia esto de los aranceles, bueno, obviamente, para todos. Primero que nada, porque genera incertidumbre. Siempre estas políticas de temas económicos, obviamente, sobre todo aplicados en aranceles, son súper complicadas. Son regresivas para el negocio nuestro. Y la verdad que nos pega en la última línea, esa es la verdad. O sea, si sobre no sé, tomar un $2 FOB por kilo en uva, le aplicamos el 10% de arancel, en las variedades a las cuales fue aplicado, son casi 20 centavos, última línea, por kilo, que es muchísima plata, muchísima plata. Segundo, tampoco hay claridad. La política, como fue definida, hay recibidores que te dicen, oye, en fecha de zarpe, hay otros que te dicen que en fecha de arribo, ha habido mala información, que eso además genera aún más incertidumbre. Entonces, como decía Felipe,
definitivamente hay productos que, y tomo el ejemplo de los cítricos, que ya no, que quedan fuera del mercado. O sea, de hecho ya tu decisión comercial, tu planificación comercial como exportadora, o tu política de contratación con los productores, va a estar influenciada por este arancel. Entonces, yo lo veo como algo muy complejo. Yo no creo, al menos en una opinión personal y lo que me ha tocado hoy día involucrarme en las negociaciones, que el retail absorba ese diferencial. Lo dudo. Probablemente van a hacer el esfuerzo, van a tratar de buscarlo de alguna manera, pero igual hay incremento en costos logísticos allá en destino, así que al final, la verdad que va a ser pagado a última línea igual. Entonces, no, yo espero que esto en el corto plazo sea eliminado, lo dudo también. Iván, ¿cómo se está trabajando esto? Mire, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Felipe Infante. Yo creo que esto es una muy mala noticia para nuestro sector. Si nosotros vamos a los números generales, 15.000 millones de dólares exportamos todos los productos, incluido minería de Estados Unidos, de Chile a Estados Unidos. 5.000, un tercio, están afectados por los aranceles del 10%. De los 5.000, 2.500 son, o sea, el 50% son salmones, 2.000 son de fruta. O sea, básicamente hay dos productos afectados, salmones y fruta. Eso es como primer punto. Alguien está pagando el 10%. Al final da lo mismo quién. Eso por algún lado va a afectar. Va a afectar el costo en Chile. Podría ser. Va a afectar al consumidor allá también, si es que lo paga él. Podría afectar la demanda porque se cambie de producto. Y lo peor, o tal vez las dos cosas peores, son que para salir de esto hay que cambiar de mercado. Por lo tanto, inundar otro mercado que era bueno pasa a ser malo. Y por último, ¿qué pasa con las economías locales? Se echan a perder, la gente tiene menos plata para comprar y empieza a cortar. Por lo tanto, todo esto es una mala noticia. Y lo que es peor, más mala noticia, es que no se ve que esto vaya a parar en el corto plazo. Las negociaciones, todos los países están negociando, Chile está negociando. Pero está negociando de la misma manera que Perú, por ejemplo. Perú también tiene un acuerdo de confidencialidad firmado con Estados Unidos. Perú también tiene un calendario de reuniones que deberían dar resultados de aquí a la primera semana de julio. Lo dudo. De hecho, no hay claridad, y eso es lo triste, no hay claridad que los aranceles estén sobre la mesa en la negociación. Por lo tanto, la incertidumbre es total y no se ve bien aspectado para el futuro. Perfecto. Bueno, en virtud del tiempo había preguntas para ver otros destinos, nos los vamos a saltar para tocar un poco de origen. ¿Cuáles son, Iván, los principales trabas, problemas? ¿Cómo funcionó la logística en origen? Todo lo que ello implica. Yo diría que mal. O sea, salvo la cantidad de trabajadores que ha sido suficiente y no hemos tenido problemas. Yo creo que han habido muchas cosas malas en origen, haciendo un mea culpa. Los sitios de inspección no funcionaron como debían funcionar. Las instituciones del Estado tampoco. Tenemos el tema con la seguridad, que implica una serie de problemas en las carreteras, en la llegada a los puertos. Tenemos problemas con los terceros turnos, con las terceras manos. La verdad es que hay mucho problema. Nosotros tenemos que de alguna manera fortalecer las instituciones del Estado, fortalecer el SAC. Nosotros necesitamos un SAC potente y ahí estamos, como país estamos al debe. Yo creo que en origen tenemos mucho para trabajar. Esperamos que, y tal vez eso es algo que no sucedió, pasa a ser positivo. No ha sucedido que hemos tenido paro. Pero ya fijándonos en algo que no sucedió, no es lo que deberíamos estar fijándonos. Entonces, es un poco, no es muy bueno el escenario. Tenemos mucho trabajo. Yo quería hacer mención a una cosa que se tocó aquí muy someramente, pero sí se tocó harto en el panel anterior. Yo creo que hay que reconocer que
competimos con Perú. Entonces, yo creo que no podemos evitar hablar de Perú. Una cosa es que nos fijemos en cómo mejoramos nosotros, que es lo que tenemos que fijarnos, de todas maneras. Y otra cosa muy distinta es decir, oye, fijémonos en lo que hacemos porque tenemos un competidor fiero como es Perú, que no lo teníamos. Se hizo la comparación con las cerezas también en el panel anterior. Bueno, las cerezas no tienen competidor, pero la uva sí. Entonces el escenario es diferente y una de las cosas que debemos mejorar mucho es nuestra logística en origen. O sea, no es solamente la logística al llegar al mercado, sino que aquí tenemos mucho trabajo que hacer y eso tomo también del panel anterior, el trabajo que hagamos todas las instituciones, productores, exportadores, SNA, Fede Fruta, Frutas de Chile, UBA, NOA, no sé si se me queda alguien, la idea es que no se quede nadie, que todos trabajemos impulsando las cosas que debemos hacer en Chile, mejorar para competir mejor y en definitiva para ganar. Perfecto. Bueno, para ir cerrando, le voy a hacer una pregunta a cada uno que diga brevemente las dos cosas que debemos trabajar desde su vereda, en el caso, vamos a partir con Felipe Gran aquí, del importador, para la próxima temporada que tenemos que trabajar, y las dos cosas que tenemos que trabajar para mediano o largo plazo, que tenemos que trabajar como industria. Felipe. Bueno, yo creo que un poco lo dije anteriormente, pero es trabajar con Perú, o sea, hay que trabajar con ellos. Yo no sé qué tanto se puede trabajar, pero trabajar de la mano de ellos, entender lo que pasa en el mercado, trabajar con tus importadores, no simplemente enviar la fruta, que Gonzalo creo que lo dijo, vayan para allá, vean cómo funciona, vean qué pueden hacer. Este movimiento de que hace 10 años era 1 millón, 1,5 millones de cajas semanales y ahora 3,5 millones, encuentro que es una maravilla y eso ojalá se mantenga y crezca, pero esto hay que trabajarlo en conjunto. Cosas a largo plazo, te diría que el tema logístico, puerto de Wilmington, eso es muy importante, eso hay que darle, porque el puerto al final como que queda monopolizado en Holt, así como que si falla ese, o sea, estamos en problemas, ¿verdad? Eso, yo creo que es trabajar de la mano, ser responsable, no cargar variedades, lo insisto, porque me toca todos los años y les digo y vuelven a mandar. Y les mandan liquidaciones negativas y vuelven a mandar, no sé dónde sacan plata, pero vuelven a mandar, así como que fuera, pero si te dije, te costó plata, ya, pero entonces eso. Perfecto. Pablo. Bueno, yo quisiera volver al tema de mejorar la logística local aquí en este lado, volviendo al tema de las empacadoras, que no despachen sábado y domingo es una tragedia para la logística. Muy buenas razones deben tener, pero a la logística le pega muy duro. Es un sistema que está colapsado, como dije antes, y perder los días es impensable. En destino, sí, estamos trabajando con Wilmington, hay que mejorar muchísimas cosas allá. Y el resto, bueno, no sé, si ustedes están pensando en diversificación de mercados, nosotros ponemos barco a Estados Unidos, podemos poner barco a Europa, ¿por qué no? Porque eso también ayudaría a descongestionar el sistema en Estados Unidos y evitar los aranceles y qué sé yo. Perfecto. Felipe Infante. A ver, yo creo que a largo plazo no existe en este negocio. Esto ojalá es corto plazo y todo relativamente urgente. O sea, aquí no hay tiempo que perder. Yo creo que, a ver, no solamente la logística en exterior, en destino en Estados Unidos como principal mercado, no nos olvidemos de los tránsitos y logísticas de contenedores a Asia, por ejemplo, que también tienen mucho por mejorar. Hubieron hartos temas de tránsito que no se cumplieron este año en diferentes navieras y servicios. Y obviamente estamos hablando de transit time bastante más largos que Estados Unidos y tienen un mayor potencial de problemas al momento de llegar al consumidor. Y lo otro es, bueno, claramente ya estamos en la etapa en donde hay que empezar está bien manoseada la palabra diversificación de mercado, se ha usado bastante, en la cereza, en la uva, en todos lados, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Si hay que retomar Europa, como alguien lo decía en el panel anterior, bueno, hay recursos, hay promociones, hay harta experiencia y equipo en todos los comités. Yo creo que hay harta pega por delante. Perfecto. Iván.
Sí, yo, a ver, los problemas logísticos que hemos analizado hoy día, evidentemente que hay que enfrentarlo, hay que superarlo. Eso es ya como el desde para poder competir, valga la redundancia. Pero algo que se toca poco es, en primer lugar, la coordinación. Yo creo que tenemos que ser más coordinados. También se hablaba en el panel de la mañana, productores, exportadores, los dos cruzando la frontera, es decir, uno yéndose a la producción, el otro yéndose a la exportación, conociendo qué es lo que quiere el consumidor, cómo se produce, etcétera, etcétera. Yo creo que eso son cosas que hay que hacer, coordinarse mejor, coordinarse dentro de los actores de la industria, también para mejorar la logística, coordinarse, en el caso nuestro, con nuestros competidores, de manera de, por ejemplo, incrementar la demanda. O sea, no sacamos nada, los volúmenes van a seguir creciendo, tenemos que promocionar. Es muy triste que cuando nosotros veíamos esta temporada de que la fruta no se movía, decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Adelantamos la promoción, pero ¿cómo vamos a adelantar la promoción si lo único que hay en el mercado es fruta peruana? Entonces, y los peruanos no ponían plata para promoción. Entonces, tenemos que coordinarnos en eso. Y lo último es que, y se nombra muy poco, tenemos que hacer más énfasis en la promoción que nosotros hacemos. Y no solamente digo la promoción privada, sino que también la promoción desde el Estado. Nosotros tenemos que mejorar lo que es la imagen de Chile, lo que es la marca Chile. Es muy importante que promocionemos con un buen producto. Estemos seguros de que promocionamos con un buen producto y ahí entra la calidad, la condición, todo lo que se ha hablado. Pero no tenemos que dejar de lado la promoción. Es muy importante que sigamos promoviendo, que aumentemos la promoción. Los casos de éxito, yo siempre lo repito, soy majadero en eso, pero cuando uno piensa que las frutas, tal vez la fruta más exitosa hoy día es el kiwi neozelandés, que es peludo, es feo, hay que partirlo para comerlo. Y sin embargo, lo único que hace es crecer en volumen y crecer en precio. ¿Y por qué? Bueno, porque CESPRI pone $100 millones al año. ¿Y qué pasa con la palta americana, que Ignacio la mencionó? Bueno, la palta mexicana, un solo mercado, lo único que hace es crecer, lo único que hace es aumentar su precio. ¿Y por qué? $70 millones al año, el principal auspiciador del Super Bowl en Estados Unidos. Yo creo que ese es el camino y tenemos que, como digo, en 2 patas o 3 patas. Los problemas logísticos, la coordinación y la promoción. Gracias, Iván. Don Ricardo, el honor de terminar la reflexión. Bueno, desde el punto de vista nuestro como Bull Carriers, básicamente vamos a trabajar muy fuerte en el tema portuario. Yo creo que eso es vital. Algo estamos conversando con Iván también para hacer acciones en conjunto. Yo creo que en eso hay que sumar fuerza para poder avanzar. Lo que es coordinación de volúmenes para despacho, bueno, tendremos que coordinarnos con nuestros clientes, etcétera. Y en mediano plazo, como compañía, estamos trabajando fuerte en un proyecto que ya está avanzando de recambio de buques. Tenemos varios buques nuevos flotando y espero poder tenerlos pronto en Chile. O sea, la verdad es que ya son buques, se han hecho grandes, ahora unos más chicos que son como para el mercado chileno. Así es que esperamos luego poder tener uno de esos buques acá. Perfecto, agradecer a los panelistas, a este público, dejarlos invitados. Como lo dice Iván, tenemos un evento el 13-14 de agosto en Lima. Muchas gracias a ustedes. Van a sacar una foto de...